Hola, 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 bandola. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al podcast número 97 de Mentalidad 165. ¿Por qué vives? ¿Por el miedo o por la fe? De eso vamos a hablar en este podcast basado en el libro Burlar al Diablo. Toma tu cuaderno, tu lápiz y vamos a comenzar. Bueno, amigos, vamos a comenzar con este podcast. Estoy leyendo este libro de Burlar al Diablo, como les conté, lo había leído hace un tiempito, pero pues por más que tú leas un libro y le pongas mucho cuidado, te pierdes muchos detalles. Entonces a veces volverlos a leer, esos libros como que impactaron tu vida, pues sirven. Estoy en este momento de mi vida por momentos. Tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos negocios, tengo empresas que estoy creando, equipos que estoy creando y a veces me paralizo. Quiero decirte que a veces también me paralizo. Yo soy de los fieles precursores o promotores de la acción masiva imperfecta. Y sí, muchas veces pongo acción masiva imperfecta, pero hay momentos en mi vida donde sencillamente me paralizo y como que no sé por dónde hacerse, o sea, sé todo lo que tengo que hacer, pero me paralizo de tanto que tengo que hacer y no termino haciendo nada, no termino haciendo nada. Y hoy me estaba pasando esto y dije, fue pucha, tengo que leer, tengo que meter la información a mi mente porque no me gusta estar así, no me gusta estar sin hacer nada y más teniendo tanto por hacer y seguro tú tienes mucho por hacer así no tengas empleo. Tienes que salir a resolver ese asuntico del dinero. Y en este libro Napoleón Hill estaba hablando precisamente de eso. Les voy a ir haciendo como resúmenes y algunos comentarios míos. Este libro es tan potente y tiene como tanta información, apenas estamos empezando, que es la forma como encuentro que puedo hacerlo y puedo acercar a ti esta información. Puedo acercar esta información. Entonces, quiero decirte que Napoleón Hill cuenta en su libro, este podcast va a ser un poquito medio resumen, día a día lo que voy leyendo, así que va a ser un poco distinto al formato de los podcasts donde más hablo y acabo, o sea, donde más sí hablo desde de pronto mi conocimiento o lo que he estudiado. Aquí quiero hacerlo un poco como resumen, porque quiero llevarte en el viaje de este libro. Entonces, Napoleón Hill habla de que pues él estaba empezando, como te había comentado en los podcasts anteriores, él tenía trabajos y ganaba dinero y él se puso pues antes de eso a hacer su estudio, el estudio de los 17 principios del éxito personal. Cuenta que estudió a más de, si no estoy mal, 5.000 personas, 500.000 personas exitosas y 200.000 personas no exitosas o 20.000, un número así, y 500 personas que sí eran exitosas financieramente. Entonces, después de él haber hecho eso, estaba buscando cómo publicar el libro, pero no sabía cómo, entonces se encuentra con varios retos donde él se ve tentado a abandonar ese propósito, ¿cierto? Él francamente dice, me sentía tentado a coincidir con ellos. Bueno, hablaba de que él se sentía muy intranquilo, que el éxito en lo que respecta al dinero estaba coronando mis esfuerzos con abundancia. De nuevo volví a sentirme intranquilo porque él estaba teniendo negocios, empresas, trabajos y otra vez se sintió intranquilo. No se sentía contento y cada día se hacía más evidente que el dinero nunca lo haría feliz. Entonces, sin la menor excusa razonable para sus acciones, se retiró y renunció a un negocio el cual hubiera podido ganar fácilmente un próspero salario. Los amigos y todo el mundo le decían, este man está loco, este man pues algo se le desafó, no sé por qué está haciendo eso, y pues él dice que francamente se sentía tentado a coincidir con ellos, pero parecía que no había nada que pudiera hacer al respecto. Buscaba la felicidad y no la había encontrado, dice Napoleón Hill. A menos, esa era la única explicación que podía ofrecer ante mis extrañas acciones. ¿Qué hombre se conoce a sí mismo realmente? Lo potente de este libro es que es un libro, pues yo creería que filosófico,
porque se hacen muchos cuestionamientos, él piensa mucho y se cuestiona mucho a lo largo del proceso, y por eso ese libro tal vez a mí me gusta muchísimo, ¿cierto? Entonces, dice esto, él casi 2 meses sufrió la peor y dolorosa de las indecisiones humanas, 2 meses con la indecisión. Conocía los principios, los 17 principios del éxito personal, pero no sabía cómo aplicarlos. Sin saberlo, se estaba enfrentando a una de esas crisis de la vida a través de las cuales, según le había dicho Carnegie, acuérdense de Andrew Carnegie, el hombre de acero, los hombres a veces, a veces descubren a sus otros yo. Mi angustia era tan grande que nunca se me ocurrió sentarme a analizar su causa y buscar el remedio. No sé si tú te has sentido alguna vez en esa situación donde tienes la información, que era lo que les estaba contando al comienzo, tienes la información, sabes qué hacer, o tienes la información, has leído, has comprado cursos, has tenido mentores o todas estas cosas, o tienes el negocio, la oportunidad, tienes todo a tu disposición, pero estás enfrentando una indecisión humana, es decir, no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, te falta algo para empezar a ejecutar, estás indeciso, también podría llamarse como en parálisis de análisis, estás paralizado de tanto analizar y no entiendes, como que no encuentras la salida, no encuentras la solución, se te han presentado varias oportunidades, varias líneas de negocio, varias oportunidades de hacer cosas, de pronto no tienes solucionado el problema financiero, pero tienes un curso aquí, tienes esta información acá, has recibido capacitaciones de pronto gratuitas, pero estás en indecisión, no sabes cómo salir de ese hueco, de ese agujero de la indecisión, y esto era lo que le estaba pasando a Napoleón Hill. Entonces, pues Napoleón Hill dice que una tarde tomó una decisión que me sacó de la dificultad. Tenía la sensación de querer salir a los espacios abiertos del país en donde pudiera respirar aire fresco. Y pues él sale a caminar, y en un momento, dice él, que acá es donde se pone bueno el libro, él como que siente una paz, siente una atmósfera distinta, algo pasa en ese momento donde él se va como a caminar al parque y le dice esa voz, él dice que es una voz audible, distinguible, y le dice, ha llegado el momento en que completes la ideología del éxito que iniciaste a sugerencia de Carnegie. Regresa a casa de inmediato y comienza a transferir de tu mente a manuscritos la información que has reunido. Mi otro yo había despertado, dice Napoleón Hill. Básicamente él se va y pues, o sea, él no entendía lo que estaba pasando, pero la experiencia fue tan contundente que entonces él se va a su casa y comienza a escribir. Pero cuando llega a su casa se da cuenta que realmente estaba en la mala, estaba quebrado. Dice que estaba tan quebrado que recordó con angustia que no había ni siquiera un árbol de Navidad en su casa, y la mirada de desilusión en los rostros de sus hijos hizo que se percatara dolorosamente de ese hecho. Entonces estaba en la mala y una voz le había dicho que llegó su forma, o llegó su momento de completar esa tarea que le había hecho Carnegie del éxito, de la ideología del éxito. Entonces este man llega ahí como que mira eso y él comienza a poner la hoja y empieza a escribir y empieza a escribir y empieza a escribir y empieza a escribir. Y otra vez le llega una voz que le dice, tu misión en la vida es completar la primera ideología mundial sobre el éxito personal. Has estado tratando en vano de escapar a tu tarea y cada esfuerzo que has hecho te ha llevado al fracaso. Estás buscando la felicidad. Aprende esta lección de una vez por todas. Solo encontrarás la felicidad si ayudas a otros a encontrarla. Has sido un estudiante testarudo, debías ser curado de tu insensatez a través de la frustración. En unos cuantos años, a partir de este momento, todo el mundo vivirá una experiencia que colocará a millones de personas en la necesidad de seguir la ideología que tú has sido instruido a completar. Habrá llegado entonces tu gran oportunidad de encontrar la felicidad al ofrecer un servicio útil. Ve a trabajar y no te detengas hasta haber completado y publicado los manuscritos que has iniciado. Estaba consciente de haber llegado por fin al final del arco iris de la vida y me sentía feliz. Entonces, después de esa frustración que él había sentido, después de esa indecisión, viene esta voz que lo encamina, y lo encamina a su propósito de ayudar a otras personas. Entonces, cuando él toma esa decisión y él siente que ya está listo para salir a romperla y para salir a cumplir su cometido y hacer todo su propósito y la ideología del éxito y ayudar a muchas personas, entonces llega la duda. La duda siempre va a llegar y siempre va a estar
respirándonos a la nuca. Y entonces esa duda le decía como que la razón le decía que se estaba aventurando una misión de tontos, la idea de un hombre abatido, casi apagado, presumiendo escribir una ideología de éxito personal parecía tan ridícula que él se rió escandalosamente y quizás hasta con desprecio. Se retorció en la silla, pasó los dedos por su cabello e intentó buscar un pretexto para justificarse a sí mismo, para sacar la hoja del papel de la máquina de escribir antes de ponerse realmente a escribir. Sin embargo, la necesidad de continuar era más fuerte que el deseo de renunciar y me reconcilié con mi tarea y seguí adelante. ¿Cuántas veces cuando después de ese fracaso tomas la decisión de arrancar, viene la duda y te dejas ganar de la duda? Viene, por ejemplo, a mis alumnos de maestría, les digo de maestría digital, hay que hacer esto, y de la clase salen emocionados y después de la clase la duda les llega, el miedo les llega, el temor les llega y algunos se dan ganar por esa duda y abandonan. Entonces ahí es el momento donde no hay que abandonar, sino realmente hay que seguir y darle duro. Finalmente, aquí es donde la historia toma un giro muy importante y quiero irte contando. Aquí es un poquito medio spoiler, es decir, como anticipación de todo lo que va pasando en el libro. Así que te recomiendo que lo leas, pero hay enseñanza detrás de todo esto y ya te voy a contar cuál es la enseñanza. Cuando él ya estaba como escribiendo su libro y empezó otra vez como a dar charlas, creó otra vez una empresa, compró una empresa, por acá dice, casi 3 meses trabajé en esos manuscritos completándolos durante los primeros meses del año de 1924. Tan pronto como estuvieron terminados, de nuevo me sentí tentado por el deseo de volver al gran juego americano de los negocios. Entonces adquirió el Metropolitan, creo que era como una universidad, un colegio, alguna vaina así. Los números pues la sacó del estadio, hermano, la rompió. Digamos que se sentía pleno porque había completado su escrito, así que estaba otra vez como listo para jugar el juego de las grandes ligas. Hizo mucho dinero el man y otra vez le llegó el virus del descontento. Comenzó a sentirse otra vez como que no, porque su propósito no era hacer negocio, aunque sabía hacer ya negocio, sabía hacer dinero, ya lo había demostrado. Su propósito era escribir ese bendito libro y ayudar a miles de personas, era impactar la vida de personas y no a través de un negocio. Este era el caso de él. Entonces él dice que en ese momento bueno, estaba dando algunas charlas con ese instituto que había comprado y había quedado con una persona dentro de la audiencia que llamaba Don R. Mellett, editor del Daily News de Canton. Entonces, este hombre le gusta mucho la conferencia que está dando Napoleón Hill, porque su conferencia era sobre el éxito, sobre la ideología del éxito, que era este programa que él creó. Y si no estoy mal de esto de la ideología del éxito, sale este libro que se llama Piense y hágase rico. Entonces, se encuentra el man y el man le dice, me gustó eso que acabas de decir, veámonos mañana. Iban a hacer una alianza comercial y básicamente él le propone hacerse cargo del negocio y la promoción de la ideología sobre la que él estaba trabajando. O sea, le dice, me gustó, se vieron al otro día y le dije, vamos a hacer esto, vamos a publicar tu libro. Así que finalmente, después de todo esto, sale y se le aparece la oportunidad de ya publicar el libro. Eso le costaba como $25,000 en esa época. Si ahorita es dinero, imagínate, en 1926 era una millonada. Entonces le dice, vamos a hacerlo. Y cuando ya todo se iba a preparar, pues a este man, a este sujeto que le había dicho esto, que era el director de un diario, algo así, al man lo mata, lo asesina porque había denunciado algo de corrupción. Y como Napoleón Hill había hecho negocios con él, los habían visto juntos haciendo negocios, entonces a Napoleón Hill también lo amenazan de muerte. Imagínate, va a salir su libro, va a enfrentarse ya a esto que había estado esperando y matan al man y lo amenazan de muerte. Y después de que lo amenazan de muerte, entonces, pues el hombre le dice, usted tiene que salir corriendo de aquí, usted tiene que salir corriendo de aquí y tiene que irse ahora mismo. Dice Napoleón que él se va de ahí, es que no me va a alcanzar el tiempo para contarte todo esto, pero ya tengo que casi terminar el podcast, pero entonces Napoleón se va de ahí y se esconde en la casa de un familiar durante 6 meses. Le hicieron una amenaza de muerte. ¿Cómo te sentías o cómo te sentirías tú? Él se sentía muy mal, decía que cuando llegaba un carro se escondía en el sótano, cuando salía las pocas veces salía con un revólver, con una pistola en su bolsillo y tenía miedo. Y poco a poco eso del miedo, la angustia, el estrés, la desesperación, la frustración, lo fue metiendo
en una cadena, en un círculo vicioso, ¿cierto? Entonces, en ese círculo vicioso, él sintió que realmente estaba al borde de la locura y era el punto en su vida, el punto dramático en su vida, donde él había sido reducido a la pobreza y ha sido humillado a fin de obligarlo a descubrir su otro yo. Esa es la gran enseñanza que él pone ahí. Que él dice que en ese momento su capacidad de razonamiento había quedado nula, que él no podía entender cómo él, sabiendo qué tenía que hacer para obtener éxito, pues no podía obtener el éxito, no podía salir adelante, y que en ese momento se sentía como agobiado, y se sentía muy agobiado y no entendía y no entendía y no entendía y no entendía, y vivía con mucho miedo y vivía con mucho miedo. Y entonces él toma una decisión después de un acontecimiento que te voy a explicar en el siguiente podcast, y él toma la decisión de por qué va a vivir, de si va a vivir por el miedo o va a vivir por la fe. Pero cuando estuvo realmente arrinconado fue que se dio cuenta. Y antes de acabar este podcast quiero darte pues una pequeña reflexión, y es la reflexión de que el éxito no es un camino, una diagonal o una escalera hermosa donde vas paso a paso llegando, no. El éxito o el desarrollo de nuestras vidas se va a dar a través de una serie de acontecimientos donde vamos a tener que pasar pruebas duras, donde vamos a tener que afrontar el fracaso, donde a veces incluso la vida nos va a volcar y nos va a dar giros inesperados que nos van a obligar a pensar mucho más, que era el consejo que le había dado Andrew Carnegie a Napoleón Hill. Le decía, en esos momentos de angustia y de fracaso es donde vas a encontrar a tu otro yo. Y ese otro yo es el que tenemos que encontrar, el yo del valor, el yo de la fe, el yo del que sí se puede, el yo de que vas a hacer lo que tengas que hacer. Quiero contarte en el siguiente podcast cuál fue ese otro yo y cómo fue ese encuentro de Napoleón Hill con su otro yo, que lo hizo salir de ese agujero, del momento más crítico de su vida. Probablemente el momento más crítico como el que estás viviendo en este momento, o el que viviste hace unos meses o unas semanas atrás. Y aún estás en ese momento y dices, ¿cómo hago para salir de allí? Y quiero decirte que hay opciones, hay posibilidades, y yo me he enfrentado a ese momento, y por momentos sé que como que me acerco y me recuerdo a mí mismo que mientras siga dejando que mi mente recuerde y me haga ver en ese estado de fracaso, de miedo, de derrota, voy a seguir ahí, y algo tiene que cambiar aquí para que ese otro yo tome el control. Pues bueno, amigos, básicamente ese era el podcast de hoy, un poco, y esto que apenas voy como, no sé, en las primeras 40 páginas de este libro, es brutalísimo, te recomiendo que lo leas. Y bueno, suscríbete, déjame un like, y voy a grabar el siguiente podcast para que sigamos hablando de esto, de mi otro yo, el temor o la fe, por cuál decides vivir. Un saludo, amigos, y nos vemos a la próxima. Chao a todos.